Escuela número 2. Acabar con la pobreza, el hambre. Acabar con la pobreza y el hambre. Y la desigualdad. Vamos a estudiar lo que nuestro hermano Josías escribió. Para aquellos hermanos que nos siguen o no se han dado cuenta, estamos estudiando la nueva escuela sabática que tiene por título la Agenda 2030 desde un punto bíblico profético, y tiene la foto ahí de el edificio de las Naciones Unidas. Básicamente lo que estamos por mirar en un futuro cercano, hermanos, es una nueva torre de Babel que Satanás está levantando para ir en contra de los planes de Dios. Ustedes recordarán que cuando vino el diluvio, un hombre llamado Nimrod construyó una torre grandísima y alta para que si Dios volviera a castigar a la tierra con un diluvio, ellos puedan escapar de la muerte. Y estaban las naciones de aquellos tiempos junto con la torre Babel, construir un solo gobierno. Lo que estamos mirando hoy en día, que Satanás está levantando un gobierno a través del mundo entero. Ustedes recordarán que son bíblicos, que hace 2 semanas 150 naciones condenaron a Israel y le dieron la espalda a Israel, se salieron de las Naciones Unidas en protesta. Dice el libro de Apocalipsis que al final de la historia de la humanidad, Satanás enviará espíritus en forma de ranas para juntar a los reyes de la tierra en contra de Jerusalén en la guerra de él, Armagedón, y lo estamos ya empezando a mirar, hermanos. Hoy miramos a Israel en un conflicto bélico que duró más de 2 años. Israel está haciendo temblar al mundo entero, hermanos. Se involucra a Estados Unidos, se involucran naciones que van en contra de Jerusalén. Entonces miramos cómo las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra, hermanos. La pregunta es, las Naciones Unidas tienen un plan para el 2030. Una de ellas es acabar con la hambre a nivel mundial. La pregunta es, ¿podrán las Naciones Unidas acabar con la hambre? No. ¿Por qué motivo? Me dicen que no, debe haber un motivo bíblico. Jesucristo dijo que siempre tendremos los pobres con nosotros. Sí, eso sí es una cosa verídica. Pero quiero que sean más bíblicos, porque estamos hablando de profecía. Todos esos textos deben estar ya en nuestra mente, hermanos. No podemos estar divagando mentalmente, ni atinándole mucho menos. ¿Por qué las Naciones Unidas no podrán acabar con la hambre? Por este motivo. Abra sus Biblias en Revelación capítulo 16. Sí, perdón, ahí me equivoqué. Vamos a hablar de los 4 jinetes, y es Revelación capítulo 6. Revelación capítulo 6. ¿Por qué las Naciones Unidas no van a poder acabar con la hambre a nivel mundial? Porque Dios prometió a través de Cristo que al final de la historia de la humanidad va a haber hambre también sobre la faz de la tierra, porque el sol va a quemar la tierra. Si el sol penetra los rayos a la tierra no puede producir comida. Y la poca comida que haya sobre la faz de la tierra va a subir de precio, hermanos.
Pero es como Satanás está juntando al mundo entero para dar al mundo seguridad, pero también el mundo está alejando de Dios. Revelación capítulo 6, 5 y 6, aquí nos habla de un caballo negro que es la hambre. Y esto, Cristo Jesús, cuando regrese a la tierra y ponga su reino milenario, Él sí va a acabar con la hambre a nivel mundial. Necesito que alguien me lea en voz alta porque mi voz se cansa. En voz alta. Apocalipsis 6, 5 y 6 dice así: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Amén. ¿Qué entendemos ahí? Sí, pues acá entendemos lo que, pues, que en un futuro va a haber va a haber hambre, va a haber pues, así como los acaba ahorita de explicar, que la tierra no va a producir y los precios van a subir porque va a estar escaso el alimento. Correcto, gracias. Así pasó en el pasado, en los tiempos oscuros, hermanos, desde Cristo hasta nuestros días. Juan mira a un jinete negro cabalgando y trae una balanza en su mano y va cabalgando sobre la tierra. ¿Una balanza sirve para qué? Medir el peso de la comida. En el tiempo oscuro nomás había aceite y vino para comer o cocinar. En un futuro, hermanos, las Naciones Unidas lo saben. El papado lo sabe porque el papado tiene científicos romanos que estudian el mundo, la ciencia, los astros, la luna, las estrellas, el sol. Ellos saben que en un futuro vienen peores pandemias, que el sol va a quemar la tierra. Entonces ellos se están preparando sobre ellos para evitar los juicios de Dios. ¿Me escuchan bien? Entonces, escrito está que el hambre va a seguir hasta el regreso del Señor Jesucristo, y el hambre va a ir empeorando al final del tiempo de la gracia. Dios envía hambre a la tierra para que el hombre se torne y mire al cielo y busque ¿quién? A Dios, que da ¿qué? Vida a toda la creación. Pero este es un plan de Satanás al juntar al mundo entero. Del 2030 para adelante el mundo va a ir de peor en peor, hermanos. El sol va a quemar la tierra. Vamos a mirar Revelación capítulo 16. Revelación capítulo 16. Hoy estamos mirando en México, en varios estados de México, cómo cae un mini diluvio y está inundando las ciudades completamente. Revelación 16:8, ¿lo tenemos? Amén. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y a los hombres que se quemaron, con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle ¿qué? Gloria. En un futuro, el sol, ¿qué va a hacer con la tierra? La va a recalentar, hermanos, la va a quemar, y si la tierra está quemada, no puede ¿qué? Dar ¿qué? Fruto, hermanos. Versículo 10, que me gusta leer mi hermano Shui en voz alta. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Muy bien. Entonces, en un futuro,
las Naciones Unidas podrán acabar con la hambre. No. ¿Qué miramos aquí? Que la humanidad que recibe la marca de la bestia, al final, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a morder qué? La lengua por causa del dolor que venía sobre ellos, hermanos. También en un futuro va a haber un gran frío sobre la faz de la tierra. Cuando hay mucho frío, el frío con el agua, ¿qué se convierte? En hielo. ¿Y qué le pasa a la cosecha? Pues se echa a perder también, se quema. Se quema. No es buena para comer. Se echa a perder. Lo mismo va a pasar por un futuro y Dios ya lo dice a la humanidad. Pero Satanás está influenciando a los gobiernos del mundo a hacer una torre de Babel para levantarse en contra de ¿quién? De Dios, y el plan se mira que bueno, pero Dios está fuera de sus planes de ellos. ¿Me escucharon bien? Sí. Entonces vamos a pasar a la lección número 2. Ustedes van a leer en voz alta. Yo me canso de estar ya en pie. Se me va el aire. Se me canso mucho ya. La silla, la mesita, hermano. Una sillita que me puedan poner ahí, por favor. La mesita, ¿dónde está? Me canso mucho ya y se me va la voz. Lección 2. ¿Acabar con qué, hermanos? Con la pobreza, el hambre y qué más, y la desigualdad. La escuela no tiene muchos textos, pero nos va a hablar de qué. ¿De qué nos va a hablar la escuela sabática? Del porcentaje de personas que mueren por escasez ¿qué? De alimento, hermanos. Y de eso trata la escuela sabática. Vamos a pasar rápidamente a la lectura bíblica, Deuteronomio 15:11. Hermanos Chuy, va a salir en voz alta. Una silla. Ahí me voy a caer. Sí. Deuteronomio 15:11. ¿Me lo puedes leer, por favor? En voz alta, hermano. Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Proverbios 19:17. Todos vamos a leer, hermanos, todos vamos a leer. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y él le dará su paga. Hasta ahí. Ya sabemos Mateo 25, que muchos dirán, ¿cuánto vimos hambrientos, desnudos, forasteros en la cárcel? Ya lo sabemos. Entonces aquí Dios demanda que debemos ayudar ¿a quién? Al pobre, al menesteroso. Si lo ayudamos por amor, ¿a quién le estamos sirviendo? A Dios. Y Cristo nos va a dar la recompensa para ayudar ¿qué? Al necesitado, al pobre. Quiero que alguien me lea en voz alta el propósito de lección, hermano José, en voz alta. Introducción. Propósito. Propósito. Comprender que la intención e idea de las Naciones Unidas es buena, pero el único que puede acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad social en la presente humanidad es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué entiendes ahí? Pues que miramos aquí que las ideas de la intención de las Naciones Unidas es buena, pero sabemos nosotros de antemano que el único que puede acabar con la pobreza es Dios, es el único que puede
vencer el mundo. ¿Y cuándo es que se va a acabar el hambre sobre la faz de la tierra? Cuando Jesucristo venga, ¿Cómo se le conoce el tiempo? El milenio. y el milenio, El tiempo de la restauración, el milenio. Ahora, Thank you. ¿Le van entendiendo, hermanos? A la escuela sabática. El plan es bueno, pero ellos no podrán acabar con la hambre. ¿Por qué no podrán acabar? Porque la hambre es uno de los castigos que Dios envía a la tierra para que el hombre se torne ¿a quién? A Dios, y busque ¿quién? A Dios, hermanos. Pero en vez de que el hombre se torne, busca a Dios, el hombre ¿a quién pone su fe? En el mismo que hombre. Ahí está el detalle. Que en vez de confiarse en Dios, se confía en quién? En el hombre. Quiero que mi hermano Chuy Jr. me lea con mucho cuidado la introducción, el primer párrafo. Sino un mandato divino hasta ahí, en voz alta y despacio. Dice: Dios por medio de su palabra nos muestra varios versículos que hablan sobre la existencia de pobres en la tierra y la necesidad de ayudarles. Uno de los versículos más conocidos en este sentido es Deuteronomio 15:11, que dice: gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Estos versículos, como Santiago 1:21, 2:5 y Marcos 14:7, destacan la presencia constante de la pobreza en la sociedad y la responsabilidad de los creyentes de atender a las necesidades de los más necesitados. Además de estos versículos específicos, Proverbios 19:17 nos resalta la importancia de ayudar a los pobres. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Además, al leer Mateo 25:31 al 46, nos lleva al relato del juicio final, donde la distinción entre los que ayudaron a los necesitados y los que no lo hicieron es fundamental. Hermanos, Dios quiere que nos preocupemos por los pobres, les ayudemos en sus necesidades. Esto no es solo una sugerencia, sino un mandato divino. Una explicación, por favor. Sí, pues aquí vemos que nos habla, en la palabra de Dios nos ha hablado de la existencia de los pobres, ¿verdad? Y dice que siempre habrá en la tierra hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí es un llamado para cada uno de nosotros, de que como creyentes, así también debemos de ayudar a los necesitados, a los pobres, y que no es que porque si queramos, sino que es un mandato divino también, que pues Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Que dijo nuestro Señor Jesucristo que lo que le hagamos a los pobres, a Él se lo hacemos. Y nos pone el ejemplo del relato final, donde estaban separados los cabritos de las ovejas, ¿verdad? De los que los ayudaron a los pobres y de los que no. Correctamente, ese era el enfoque que yo quería escuchar. Gracias. Que también el ayudar al pobre, al necesitado, son parte de las buenas obras. sí. No que porque yo voy a dar al pobre me voy a salvar, sino es una obra que de fe, que es grande ante los ojos que de Dios. Y esa parte entra en donde, en el juicio final, porque me dirán: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo, hambriento? Nunca te vimos en la cárcel, hambriento. Pero Él va a reclamar que cuanto a uno de ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Eso entendamos, los hermanos de internet que nos miran durante ahorita y durante la semana, que este plan de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 es un plan satánico y diabólico. El que está influenciando a los reyes de la tierra, ¿quién es? Satanás. ¿Con qué motivo? De alejarlos del Dios que es verdadero. ¿Me escuchan bien?
Entonces ellos no podrán acabar con la hambre, porque dice que, Revelación capítulo 6, que hay 4 jinetes que van a cabalgar sobre la tierra hasta el regreso de Cristo. El falso cristianismo, guerras, hambre y enfermedades, y viene ¿qué? La muerte física, hermanos. Entonces, ¿le entendimos el primer párrafo? Sí. De que nadie podrá acabar con la hambre, nadie. Aunque el hombre intente, no podrá, porque entre más tiempo pase, se acaba el tiempo de la gracia, y entre más tiempo pase, se acaba la gracia que viene sobre la tierra, los juicios de Dios, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces esta agenda no es nada bueno para la iglesia de Dios, pero para el mundo se mira como una cosa que es maravillosa. Entonces, ¿sí le entendemos el primer párrafo? Sí. La esposa de mi hermano Shui, en voz alta, por favor. Siguiente párrafo. Dice, habiendo comprendido lo referente a los pobres en la palabra de Dios, vamos a ingresar al tema de la 1. Acabará con la pobreza. De acabar con la pobreza, el hombre y la desigualdad de la Agenda 2030. Tiene como estrategia el desarrollo sostenible para todos los países pobres del mundo y se basa Deuteronomio 15, 7 y 8, que dice: si hay un pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas duro de corazón ni mezquino con tu hermano pobre, más bien sé generoso y préstale de buena gana todo lo que necesite. Siempre habrá gente pobre en la tierra. ¿Hasta ahí? Sí, hermana, ¿qué tenemos ahí? Sí, pues vemos que ahorita lo que estamos viendo de acabar con la pobreza, pues que lo están poniendo en la Agenda 2030, pues vemos que es bueno, y que se están pues poniendo también de aquí de Deuteronomio, que dice que si hay un pobre entre nosotros, pues en nuestra tierra, pues le debemos de dar o prestar con de todo corazón. Pero pues si estamos viendo en este tiempo que las personas esto que están poniendo es bueno, pero no lo llevan a cabo. Está muy bien, perfecto. Entonces, cuando hay hambre, ¿qué trae la hambre al planeta? Pues se destruye, por decir uno con otro, por si no tiene, se va a robar, todo eso es las consecuencias que pasan en el mundo. Hay consecuencias cuando hay ¿qué? Escasez de comida, ¿verdad? Y también trae que enfermedades, la muerte. Muy bien, entonces lo va entendiendo, ¿verdad? Que el plan de Dios es acabar con la hambre sobre la faz de la tierra. Comenzando para el año 2030 para adelante es el plan de las Naciones Unidas. Pero miramos cómo el plan de Dios empieza a cumplirse. Miramos hace 2 semanas cómo 150 naciones condenaban a Israel. Cuando entra Netanyahu, se salieron todos ellos. Entonces vamos a mirar poco a poco cómo Satanás va a enviar espíritus en forma de ranas que van a ir a la orilla de la tierra para juntarlos para la guerra de él, Armagedón. Y hermanos, si alguien en la actualidad no mira estos eventos mundiales, no conoce la palabra de Dios, la desconoce, es un hombre ignorante que pasa las cosas enfrente de nosotros y no sabe lo que está pasando. Esa es una persona ignorante. Esa es una persona ignorante. Está escrito, vamos a mirarlo rápidamente, hermanos. Revelación capítulo
tiene que ser el 16. Revelación capítulo 16, del 12 al 16. Es lo que estamos mirando ahorita que empieza a suceder sobre la faz de la tierra. ¿Lo tenemos? Amén. Recuerde que hace 2 semanas el primer ministro de Israel fue a hablar a las Naciones Unidas y 150 países abandonaron la sala y condenaron a Israel, lo rechazaban, lo repudiaban. Y estamos viendo poco a poco cómo estos espíritus malignos, en forma de rana, la rana es inmunda y anda que de brinco en brinco. Y así Satanás va a enviar espíritus demoníacos a la tierra para juntarlos en contra de Jerusalén para la guerra de Armagedón. Y ya lo empezamos a mirar, hermanos. ¿Lo tenemos? Sí. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Fíjense bien el 14, que ya empieza a desarrollarse poco a poco. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir ¿a dónde, hermanos? Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. ¿En dónde? En todo el mundo, hermanos. Y es lo que representa a las Naciones Unidas. Representar al mundo que entero. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? ¿Qué estamos empezando a mirar ahorita en las Naciones Unidas también? ¿Qué estamos empezando a mirar? El repudio en contra de la nación de Israel, hermanos. Miramos cómo 150 naciones se salieron y condenaban a Israel de asesinos, de un genocidio, de masacre. Pero dijo Dios que juntaría a las naciones en contra de Jerusalén para destruirla, y Él busca el modo para sacarlos de la tierra hacia Jerusalén. Entonces Satanás poco a poco a través de las naciones está enviando que espíritus malignos para ir a la orilla de la tierra y juntarlos para la guerra de él, Armagedón. Entonces el plan de Dios es también acabar con las guerras, pero no podrán, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Mi hermana María Luisa, el siguiente párrafo. Dice, erradicarmente la pobreza extrema para todas las personas en todo el mundo es un objetivo fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La pobreza extrema entendida como el hecho de sobrevivir con menos de 2.5 centavos por persona al día, según la prioridad del poder adquisitivo del 2017. Ha experimentado descensos notables en las últimas décadas. Sin embargo, la aparición del COVID-19 marcó un punto de inflexión al revertir estos avances, ya que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentó por primera vez en una generación en casi 90 millones con respecto a los predicadores anteriores. Predicciones interiores. Incluso antes de la pandemia, el impulso de la reducción de la pobreza se estaba desacelerando para finales del 2022. El pronóstico inmediato surgió en el que el 8.4% de la población mundial, o hasta 670 millones de personas
podrán, oh, ya me perdí. Podrían seguir viviendo en la pobreza extrema. Este revés borró efectivamente alrededor de 3 años de progreso. El alivio de la pobreza persistente a los patrones actuales. Se estima que el 7% de la población mundial, aproximadamente 575 millones de personas, aún podrían encontrarse atrapadas en la pobreza extrema. Para el 2030 es una concentración significativa en el África y su Ariana. Un pequeño comentario, hermana. Pues aquí estamos viendo que la pobreza cuando llegó el COVID se extendió más porque fue una catástrofe así mundial, porque la economía se vino para abajo, se vino muchas cosas y la pobreza vez mundial fue bastante devastada, ahora sí dicen devastada, y solamente yo pienso que el único que tiene el poder de levantar esta pobreza es nuestro Señor hasta su venida. El plan de 2030 es bueno, pero también tiene muchas cosas malas. Amén. Gracias, hermana. Nuestra hermana tiene mucha razón en lo que leyó. Antes del COVID, la pobreza y escasez de hambre siempre ha habido, hermanos. En África la gente moría. En Etiopía, en muchos países hay mucha escasez de comida. Pero de repente, Dios, ¿qué mandó a la tierra? Una pandemia. Y miramos como el caballo amarillo del Apocalipsis va cabalgando. Y detrás de la peste que venía también. ¿Qué venía? Todos los obreros tienen que tener esto ya en sus mentes, hermanos, se los digo. No podemos tener una plática de repente y están atinando, no tengo mis apuntes o no tengo esto y lo otro. No podemos, hermanos. Tiene que estar aquí, hermanos. El obrero tiene que estar presto, no se os olvide. Después de la pestilencia, hermanos, si yo me estoy muriendo por una enfermedad, una pestilencia, estoy en el hospital, estoy en la casa, después de que viene la enfermedad, enseguida, ¿qué me viene? La muerte. Por eso es que venía el caballo amarillo cabalgando y enseguida venía ¿qué? La muerte detrás de él, hermanos. ¿Cuántos millones de personas han muerto en el mundo por escasez de comida? ¿Cuántos? No sé si ustedes se acuerdan, pero tiempo atrás en África, los niños el puro huesito, hermanos. Y había los buitres parados ahí en la tierra esperando para comérselos. Porque los buitres miraban ya niños tirarse en el suelo llorando con mocos, la boca babeando. Ya empieza el sistema del cuerpo a compulsionarse. Pero de repente viene una epidemia a nivel mundial, hermanos. ¿Cómo nos tenían la epidemia? Asustados. A mí me pegó el COVID, hermanos, y yo era propenso a ir al hospital porque tengo hipertensión, diabetes, tiroides, diabético. Pero por la gracia de Dios no me pasó nada. Pero me dice el doctor, tan pronto que te empieza a pasar esto, vete al hospital a que te entuben. La persona que iba al hospital a que lo entubaran ya era una muerte que segura, ya no salías. Este golpe, hermanos, ¿qué trajo a las naciones? Más pobreza y un descenso en lo económico. Porque ahora la ciencia tiene que invertir para reparar esta ¿qué? Crisis económica y enfermedad. Pero ¿quién le dio el conocimiento al hombre para acabar con la plaga? ¿Quién fue? No fue el mismo hombre. Porque Dios le da conocimiento y que al hombre para que el hombre sane que las mismas enfermedades del hombre.
Pero Dios manda que señales a la tierra. El Vaticano, las naciones saben que en un futuro van a venir peores plagas que el COVID-19. Ellos lo saben, hermanos. El papado tiene científicos del Vaticano que estudian los planetas, estudian la Tierra, y ellos saben, y la misma noticia lo dice, que ellos dicen que en un futuro vienen cosas catastróficas sobre el mundo. Pero son los juicios de Dios que vienen sobre la Tierra. Antes de que las Naciones Unidas lo anuncie, ¿quién ya lo está anunciando? Dios, hermanos, Dios. Si regresamos al tiempo oscuro de las enfermedades, la fiebre amarilla, la plaga negra, murieron cerca de 100 millones. Ahí no había cura, no había penicilina, no había tetracyclina, no había sueros, no había nada, hermanos, nada. Y murieron 100 millones en una pura plaga y otros 250 millones en otras plagas. Entonces Dios envía ¿qué? Recuerdos a las naciones. Ahora estamos en una etapa muy diferente a la antigüedad. Y Dios mandó el COVID ¿qué? 19, hermanos, a un mundo moderno y avanzado en la tecnología como nunca en la historia de la humanidad. Pero si no fuera por Dios, hermanos, ya la mitad del mundo hubiera muerto, hermanos. Ya hubiera muerto. Aún el COVID-19 sigue afectando muertes. Una persona que se débil en su sistema inmunológico y le pega el COVID-19, esa persona puede morir. Mi hermana Cintia murió por causa del COVID-19 hace 3 meses. También se le subió el azúcar a 1700 grados. Entonces el COVID sigue siendo ¿qué? Una amenaza para el mundo, pero controlado, hermanos. Entonces esta enfermedad vino a darle un golpe también al mundo en la economía y lo llevó para atrás, hermanos. Por favor, si me lees el siguiente párrafo, Reina. Una revelación alarmante es el resurgimiento de los niveles de hambre a los registrados por última vez en 2005. Igualmente preocupante es el aumento persistente de los precios de los alimentos en un mayor número de los países en comparación con el periodo de 2015 a 2019. Este doble problema de la pobreza y la seguridad alimentaria plantea una grave preocupación mundial. ¿Por qué hay tanta pobreza? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero entre sus causas se encuentran el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante desastres, enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. ¿Por qué debo preocuparme por la situación económica de otras personas? Razones hay muchas, pero en definitiva, porque como seres humanos nuestro bienestar está ligado al de los demás. La creciente desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social, aumentando las tensiones políticas y sociales, y en algunas circunstancias provoca inestabilidad y conflictos. Una explicación, por favor. Aquí lo que nos está diciendo que todo lo que aquí nos dio una fecha de 2015 al 2019, cómo han estado los precios de los alimentos y ahora cómo están. Y aquí también dice que la pobreza también está demasiado extrema, porque hay faltas de desempleo y la exclusión social, y también
en la Biblia también sabemos que eso es lo que es un juicio de Dios, el hambre sobre toda la tierra. Está muy bien, gracias. Está bien. El Papa que murió recientemente, ¿cómo se llamaba? El argentino. Francisco. Él pedía que la tierra en un futuro descanse un año. Igual como Dios le mandó a la nación de Israel, que la tierra la cultivaban que 6 años y un año que no la tocaban. Porque la tierra necesitaba que descansar y agarrar fuerzas. Es como Dios alimenta al mundo entero. Los animales de qué viven? Del pasto, de las hierbas. ¿Sí? Los seres humanos de qué vivimos? De los animales y las frutas del campo. ¿Sí? Pero si la tierra no produce comida, ¿qué hay? Hambres y escasez sobre la tierra, y la poca comida que hay sube. Ahorita en Estados Unidos, hermanos, aquí en nuestro país que vivimos, la comida ¿cómo está? Está carísima, hermanos. Antes con $100 ibas a la marqueta y salías con tu carro lleno de comida para una semana, 15 días, con $100. Ahora vas al mercado y 3 bolsitas chiquitas fueron $100. Una bolsita de 3 cositas pequeñas y ya se fueron $100. Todo está subiendo y en un futuro va a subir más la comida, hermanos. Para que tenga el cumplimiento de la palabra de Dios, que ese caballo negro va a cabalgar y va a pedir en una balanza cuánto los precios han subido sobre la faz de la tierra. Y al subir los precios y la gente no hay trabajo, ¿qué trae al mundo? Pobreza, hermanos. Y la pobreza trae muchos males. ¿Todos lo vamos entendiendo? Que se viera un plan que maravilloso para el mundo pagano, pero no es una cosa buena, porque vienen los juicios ¿qué? De Dios, hermanos. Mi hermano Sandoval, siguiente párrafo, por favor. Dice, ¿por qué? Ajá, no, es... Sí, ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan importante la salud? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la protección social? Unos sistemas sólidos de protección social son esenciales para mitigar los efectos y evitar que muchas personas caigan en la pobreza. La pandemia del COVID-19 tuvo consecuencias económicas tanto inmediatas como a largo plazo para personas de todo el mundo. Y a pesar de la expansión de la protección social durante la crisis del COVID-19, el 55% de la población mundial, alrededor de 4.000 millones de personas, está completamente desprotegida en respuesta a la crisis de la coste de vida. 105 países y territorios anunciaron casi 350 medidas de protección social entre febrero del 2022 y febrero del 2023. Sin embargo, el 80% de ellos fueron a corto plazo, y para alcanzar los objetivos los países necesitarán implementar sistemas de protección social universales y sostenibles que sean apropiados a nivel nacional para todos. ¿Hasta ahí? Sí. Dice, ¿por qué es tan importante la protección social? Se dice que es importante la protección social, que son esenciales para mitigar la pandemia, que tuvo consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo. Sabemos que estuvo la epidemia muy fuerte, muchas muertes, que vivimos mirar muchas gentes conocidas como
desconocidas. ¿Cuál era el porcentaje de la gente que no está protegida para esta clase de tipo de plagas? 55%. El 55% de la población mundial no estaba ¿qué? Protegidas para una clase de esta índole. Y todo esto vino a ¿qué? Afectar el mundo entero y las economías, hermanos. Gracias. Coquis, siguiente párrafo, por favor. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto de tu participación activa en la formulación de las políticas? Puede contribuir a mejorar la situación a la hora de abordar la pobreza. Garantiza que se promuevan los derechos de las personas que la sufren y que se escuche su voz, que se comparta el conocimiento intergeneracional. Asimismo, ayuda a que se fomente la innovación, el pensamiento crítico en todas las edades, para apoyar un cambio transformador en las vidas y comunidades de las personas, de los gobiernos. Pueden ayudar a crecer un entorno propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo. Para los pobres y los marginados, el sector privado tiene un papel social. Ok, hasta ahí. ¿Qué puedes entender? Lo poquito que puedas o lo mucho que puedas. Pues aquí lo que yo entiendo es el Nuestra participación en ayudar a la pobreza puede ser que a un cambio de empleos productivos, oportunidades para los pobres, marginados, para los necesitados. Sí, gracias. Tanto los gobiernos como los sectores privados están obligados a ayudar a quién, a la gente que pobre, hermanos. ¿Por qué motivo? Porque si hay hambre hay enfermedad, y si hay enfermedad no se puede ¿qué? Trabajar. ¿Y qué le pasa a las economías? Se vienen para abajo. Entonces aquí en Estados Unidos gran parte de todos los trabajos tienen una aseguranza para los trabajadores, que te estás malo, vas al médico y la aseguranza cubre el 80% y tú pagas que el 20% o 10% según la aseguranza. Es con el motivo de que tú te mejores y seas puntual y seas efectivo en el labor cultural de tu trabajo. Porque si un país tiene personas que no pueden trabajar, ¿qué le pasa a la economía? Se viene abajo, ¿verdad? Entonces, el plan se viene buenísimo, pero al final no es bueno porque la gente se va a olvidar ¿qué? De Dios, hermanos. Mi hermano Chuck Jr., por favor, siguiente párrafo. Uno, si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza. En voz alta, brother. 1. Si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para 2030. A pesar de la expansión de la protección social durante la crisis
del COVID-19, más de 4.000 millones de personas continúan totalmente desprotegidas. Gran parte de los grupos de población vulnerables del planeta, incluyendo jóvenes y ancianos, siguen sin estar amparados por los programas obligatorios de protección social. Un comentario, por favor. Sí, pues aquí dice que si se continúa ahorita lo que está haciendo la ONU, que para el 2030, pues vemos que más atrás nos decía que había 8.5% de pobreza, ¿verdad? Pero dice que si se continúa haciendo esto, se va a reducir al 7%, que son 575 millones de personas. Y pues nos dice que muchos países van a reducir a la mitad sus niveles de pobreza para el 2030. Y también nos dice que a pesar de que, como ya leyó nuestro hermano José, de que cuando hubo la crisis del COVID-19 había protección social, aquí nos da un número, 4.000 millones de personas continúan desprotegidas, ¿verdad? Y pues aquí dice que gran parte de grupos o de personas, pues desde niños, jóvenes, ancianos, siguen desprotegidos, ¿verdad? Por la protección social que implementaron en el COVID-19, ¿verdad? Eso es lo que le entiendo. Gracias. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 11. Es lo mismo que estamos mirando con todas estas agendas que el hombre está creando, está dejando a Dios afuera de sus pensamientos. Génesis 11. Vamos a entender el primer verso de Génesis 11. ¿Lo tenemos? Aquí nos habla de la Torre de Babel, lo mismo que está sucediendo con las Naciones Unidas. Ellos están formando una Torre de Babel. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas ¿qué? Palabras. ¿Qué empezamos a ver con las Naciones Unidas para la Agenda 2030? ¿Qué empezamos a ver? Lo mismo, hermanos. Todos tienen un solo ¿qué? Pensar. Mejorar que la situación, salvar al mundo de lo que por viene por un futuro. Nimrod quiso salvar a la humanidad de un segundo ¿qué? Diluvio. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. 2. Y aconteció que como partieron de oriente hallaron una vega en tierra de Shinar, y ahí acamparon ellos. 3. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fueles el muslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y betún en lugar de mezcla. Y dijeron: varones, edifiquemos una ciudad, una torre cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, hermanos. Ellos fueron que formaron, que formó primero Nimrod con aquellos pobladores que hicieron. Una ¿qué? Ciudad. Era una ciudad. Y luego enseguida ellos que formaron una torre que de Babel, hermanos. Hoy las naciones ya están hechas sobre la tierra. Ahora ellos que van a hacer una torre que de Babel, hermanos. ¿Para alejarse quién? De Dios y de las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Este plan se oye maravilloso, se oye bueno, pero al final ¿qué va a ser? Van a caer en las manos del Dios viviente, hermanos. Cuando caiga la primera plaga, ahí se acabó todo el plan de las Naciones Unidas. Mi hermano Chuy, siguiente párrafo, papá. El porcentaje de gasto público destinado a los servicios esenciales como la educación, la sanidad,
y la protección social es significativamente mayor en las economías avanzadas que en las emergentes y en vías de desarrollo. Para cumplir el compromiso central de acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás, es crucial que se intensifiquen las medidas y las inversiones para aumentar las oportunidades económicas, mejorar la educación y ampliar la protección social de todo el mundo, especialmente de los más desfavorecidos. La ratio de la pobreza per cápita a nivel mundial, medida financiera que indica solidez, es de 2.15 centavos. Se corrige ligeramente al alza en 0.1 puntos porcentuales hasta el 8.5%, lo que da como resultado la corrección de 648 a 650 millones de la cifra de personas en situación de pobreza. Esto según el Banco Mundial. Esta información es de la ODS del 2023. Un comentario. Bueno, aquí volvemos a mirar que pues ahorita lo que más se enfoca en verdad es en la economía, de querer mejorar todo eso, y que pues es el compromiso de querer acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás. Ese es el plan que tiene pues la Agenda 2030, ¿verdad? Y dice que tiene que mejorar la educación y ampliar la protección social, de lo que ya mencionaban anteriormente sobre lo que pasó con el COVID-19. Después de esa pandemia, todos los países buscaron poner más protección social para todos, ¿verdad? Pero ya también, como ya leyeron nuestros hermanos, la mayoría de la población está aún desprotegida. Entonces miramos aquí, recalcando que todo lo que pues haga el ser humano por querer librarse de todas las cosas, pues al final pues no lo va a conseguir. Incluso miraba el párrafo anterior donde están diciendo que aún en el 2030 dice 400 millones de personas continúan totalmente desprotegidas. Entonces vemos que su plan pues no lo cumplen como ellos lo quieren llevar a cabo. Y otro ejemplo que podemos mirar cómo pues el hombre planea las cosas, pero tan solo ahorita con el ejemplo que estamos mirando en este tiempo de lo que comentaba hace rato de lo que está pasando en México, luego en Filipinas, el temblor y muchas cosas alrededor del mundo, como miramos que Dios con ciertas cosas que manda descontrola totalmente a toda la humanidad. Entonces miramos que pues su plan al principio suena bien y todo, pero pues sabemos que, como ya hemos estado mirando, que pues todo suena bonito, pero de esos planes dejaron fuera a Dios, y con eso pues ya va a fracasar. Gracias. ¿Por qué los hombres de la Agenda del 2030 no podrán acabar con el hambre? ¿Por qué motivo? Porque no pusieron primeramente a Dios. Una, porque no pusieron primeramente a Dios. En el libro de la ley ceremonial encontramos bendiciones y maldiciones para la casa de Israel, pero no nomás para Israel, sino para el mundo entero. Simplemente, hermanos, tembló Filipinas, y gracias al internet la gente pudo captar el momento que empieza a temblar la tierra. Los primeros gritos de la gente, ¿a quién iban dedicados? A Dios. Dios de misericordia, Dios ayúdanos. ¿Por qué motivo la gente clamaba a Dios? Porque estaban mirando saben que Él ¿Qué ser humano no sabe que hubo un creador que hizo la tierra en orden? Todo está en orden, hermanos. ¿Por qué la luna no se cae de la atmósfera del sol? ¿Por qué no se caen las estrellas? ¿Por qué la mar no sale de la tierra? todos sabemos que hay un Dios.
Porque todo el mundo sabemos que hay un Dios. Y Dios dijo, bendito serás tú y la tierra si eres esto y esto y esto. Y maldito serás tú y tu descendencia y la tierra solamente por causa del amor de ti por no hacer estas cosas. Entonces, sabemos que la tierra está bajo ¿qué? Maldición. La tierra que hoy vivimos es hermosa, pero está bajo maldición por la palabra de Dios hasta que Cristo venga a restaurarla durante el milenio. Entonces el hombre no podrá acabar con la pobreza. No va a poder. Este es un plan de Satanás para unir el mundo en contra de Dios. Y al final, cuando todos estos planes vengan a fracasar, el mundo entero ¿contra quién se va a ir? Contra la iglesia de Dios. Estos son culpables de que Dios se aire contra nosotros porque no son parte de nosotros, hermanos. Cuando venían las plagas en España y en diferentes partes del mundo, ¿a quién le echó el mundo la culpa? A los judíos. A los judíos. Los mandaron a masacrar y asesinar. Y lo mismo va a pasar con la historia con la iglesia de Dios, hermanos. Estos son culpables por el aire de Dios sobre la faz de la tierra, y viene una persecución ya al final de las plagas, y ya viene el regreso de Cristo a la tierra por segunda vez. Mi hermana, la esposa de mi hermano Chuy, por favor, siguiente párrafo. Ya con esto vamos a acabar. Dice, ¿cómo acabar con la desigualdad entre los pobres y ricos, entre las razas predominantes y los sometidos? Este tema es algo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible quiere reducir. Este plan busca acabar con la desigualdad a nivel mundial y dentro de los países, promoviendo la inclusión social, económica y política, y asegurando que todos tengan acceso a recursos y oportunidades. La Agenda 2030 propone reducir las brechas de ingresos y oportunidades, asegurando que todos tengan acceso a recursos económicos y servicios básicos, propiedad y control de la tierra, recursos naturales y nuevas tecnologías, promover la inclusión social, luchar contra la discriminación y la estigma social, y ayudar a los grupos marginados, impulsando políticas públicas que impliquen medidas de protección social, invirtiendo en educación y salud, fomentando la cooperación internacional para abordar las desigualdades. Para lograr esto hay que luchar contra la concentración de la riqueza. Para esto hay que implementar un registro financiero global para limitar la evasión fiscal y acabar con la concentración extrema de riquezas. Para lograr esto hay que fomentar la cooperación internacional de los países desarrollados para que cumplan sus compromisos de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo y movilizar tanto los recursos existentes como los adicionales para la implementación de la Agenda 2030. Hay que garantizar acceso a la educación, salud económica y política para niños y niñas. Esta agenda busca una sociedad más justa y inclusiva, donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos, donde la desigualdad sea reducida en todas sus dimensiones. Qué buen plan, solo falta Dios. Pues sí, aquí podemos ver que todo lo que ellos pues van desarrollando pues se escucha bien, y que todo pues si todos tuvieran los mismos recursos y las mismas oportunidades pues sería bueno, pero vemos lo que verdaderamente pues
que no es el plan de Dios, y que pues el hombre nunca podrá acabar con la pobreza. En toda la agenda del 2030, ¿dónde queda Dios? Está excluido de los planes de la agenda 2030. Entonces, ¿quién es el que está atrás de la agenda? ¿Quién es? Satanás, exactamente. Preguntas, número 1. José, ¿desde cuándo tenemos a los pobres dentro de la sociedad? ¿Desde cuándo tenemos a los pobres dentro de la sociedad? Desde que el hombre desobedeció a Dios, como dice Deuteronomio 15:1, porque faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Desde cuándo existe la pobreza, hermanos? Desde el principio de la creación. Porque ha habido pueblos malvados, reyes malvados que han suprimido a otras naciones. Y siempre ha habido ¿qué? Hombres muriendo ¿qué? De hambre y enfermedad. Número 2, número 2, Junior. ¿Podrá la Agenda 2030 erradicar la pobreza y el hambre y la desigualdad? No. ¿Por qué motivo? Voz alta. Primero porque pues como ya dijimos, de que dijo nuestro Señor Jesucristo de que siempre iba a haber pobreza en la tierra, y también pues no incluyen a Dios en eso, y también Dios dijo que iba a quitar todo eso hasta pues que nuestro Señor Jesucristo viniera en el milenio. Pero sé más bíblico, estamos más profecía. Quiero que te enfoques en lo que leímos en los 4 jinetes. Pues sabemos que ahí en Apocalipsis 6 nos habla de un jinete negro que iba pues a causar pobreza, ¿verdad? Y hambre, y que pues Dios mandó a la humanidad, ¿verdad? Eso. Ok, está bien, gracias. Este cuarto jinete negro, hermanos, ¿qué trae en su mano? Una balanza. ¿Una balanza para qué es? Pesar los alimentos. En los tiempos antiguos que hubo una grande hambre sobre el mundo entero, porque de eso nos habla Revelación capítulo 6. ¿Qué es lo único que no se le hacía daño? Al aceite, ¿qué más? Y al vino, porque era para hacer ¿qué? Comida, hermanos. Pero en un futuro, antes de que Cristo venga a la tierra, va a haber hambre sobre la faz de la tierra, hermanos. Y son los juicios de Dios. Dios envía estos juicios, ¿con qué motivo? Para que el hombre torne su vista ¿a quién? A Dios. Quien tiene poder para abrir y cerrar ¿qué? Los cielos. Para que la tierra dé comida o no dé comida. Pero cuando el hombre endurece su corazón, Dios también aleja que su gracia y vea que los juicios sobre la faz de la tierra. Toda esta hambre, ¿cuándo va a llegar a su fin? Cuando Cristo restaure la tierra en el milenio, hermanos. Durante el no habrá hambre, no habrá sequedad, no habrá nada de lo que hoy experimentamos. Muy bien. Número 3. ¿Es buena esta visión de la Agenda 2030, Coquis? ¿Es buena esta visión de la Agenda 2030? Sí, es buena. No es buena. Se ve buena, pero no es buena. Porque ¿quién está influenciando al mundo? ¿Quién es? Satanás. ¿Con qué motivo de alejar al mundo de quién? De Dios. Entonces para el mundo se verá que una cosa maravillosa, el mundo va a brincar de gloria. Pero para la iglesia son ¿qué? Señales. Muy bien. 4. ¿Quién se favorece de los pobres? ¿Quiénes? Los ricos. ¿Qué imaginará? Los pobres. 5. ¿Crees que los ricos dejarán que esta visión de la Agenda 2030 se realice? Van a tener que entrar a la fuerza. Van a tener que entrar.
los países más ricos del mundo van a tener que cooperar y lo van a hacer. Estados Unidos no lo sabemos. Por algo Dios puso a este señor como presidente, a Donald Trump. Por eso Dios que lo puso, hermanos. Él sabe que viene una agenda mundial. Él lo sabe y el gobierno americano lo saben. Lo saben ellos. Por eso hay un conflicto. Dice Trump que la tierra no está recalentando y el mundo dice que sí. Hay un conflicto. Él sabe para dónde va la política mundial. Él lo sabe y todo el mundo lo sabe, más ellos. Pero Dios puso a este hombre en la Casa Blanca por algo, hermanos, para ejecutar los planes de Dios, hermanos. Miramos ahora a Israel involucrado en una guerra de 2 años. Ahora Trump buscó que la paz entre judíos y palestinos, hermanos. Hizo la paz. Lo que un presidente jamás en Estados Unidos había hecho en toda la historia, hermanos. Este hombre va a ir a Jerusalén el día lunes y va a hablar ante el Congreso judío. Y se espera que el martes los palestinos dejen libres a los restos de los rehenes. Y hay de los palestinos, si juegan chuecos a Estados Unidos y a Israel, así les irá, y es peor, hermanos. Miramos la pobreza y el hambre a través de las guerras en Palestina, hermanos. En esta guerra murieron cerca de 67,000 palestinos en 2 años. Y estaban pasando footage o fotografías o películas de los bombardeos de Israel a las ciudades palestinas, hermanos. Los edificios caen como si fueran polvo. Es algo horrible, hermanos. Es algo horrible que da miedo. Imagínense si mirarlo así por televisión da miedo. Ahora está presente en los ataques que van cayendo los cohetes. Aparte que trae la explosión, salen los cohetes, las municiones volando. Tabiques de concreto volando, hermanos. Explosiones de gasolina y tanques y muchas cosas. Por algo Dios pone reyes y quita reyes, hermanos. Dios pues sabe por qué lo hace. Pero aquí lo importante es que todos vean que esta agenda de 2030 no es buena para nosotros. Para el mundo pagano es bueno. Y es curioso que el mundo religioso protestante dominguista no pone atención a estos eventos. Ellos también lo ven con un plan que buenísimo, pero no es bueno, porque la ira de Dios que se acerca a la tierra. Dice la palabra es que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos.